México, miércoles 26 de noviembre de 2025. Hoy vamos a desentrañar el plan de vuelo del gobierno para los próximos 6 años, el Programa Sectorial de Bienestar. Veremos su filosofía, los resultados que presume y, bueno, las metas que se fija. Pero no solo eso. No, claro. También bajaremos a la sala de máquinas de la administración. Revisaremos desde notificaciones bancarias de la Secretaría de Hacienda y la verdad, sorprendente valor oficial de la chatarra del gobierno, Que siempre es una joya. hasta las convocatorias de empleo que buscan a la gente que debe hacer todo esto una realidad. Es que es un recorrido fascinante, porque veremos el sistema completo, en todas sus escalas. Por un lado, la gran visión política, el porqué de todo, encapsulado en este concepto que llaman humanismo mexicano. Y por otro, el cómo. Y por otro, el cómo se opera en el día a día. Es justo esa conexión entre la estrategia de Estado y los engranajes más, digamos, pequeños que la hacen funcionar. De acuerdo, pues empecemos por la gran visión. Lo primero que me llama la atención del Programa Sectorial de Bienestar, firmado por decreto presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, es que no es una carta de buenas intenciones. Para nada. El texto dice claramente que es de observancia obligatoria para toda la administración pública federal. O sea, es una orden directa. Es la hoja de ruta para lo que ellos denominan el segundo piso de la cuarta transformación. Ahí le diste en el clavo. Esa obligatoriedad es clave. Y la filosofía que lo sustenta es lo que ellos definen como un cambio de paradigma. La idea es dejar atrás el asistencialismo, que suena a caridad, ¿no? Claro. Para construir una política de Estado basada en un universalismo garantista. Ok, a ver, explícanos eso. En pocas palabras, ya no se trata de que el gobierno dé ayudas, sino de que el Estado tiene la obligación de garantizar que la gente pueda ejercer sus derechos sociales. Todo bajo la misma premisa del sexenio anterior. Por el bien de todos, primero los pobres. Y para sustentar que este modelo funciona, el documento no se anda con rodeos. Pone cifras muy duras sobre la mesa. Durísimas. Cita datos del Coneval y del INEGI para afirmar que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza. A nivel nacional, la pobreza habría pasado del 41.9% a un 29.6% en ese periodo. Digo, son números enormes. Son el corazón de su argumento y no se detienen en la pobreza. También hablan de una reducción histórica de la desigualdad. Mencionan el coeficiente de Gini. Que es esta medida técnica para ver qué tan concentrado está el ingreso, ¿no? Esa misma. Según el texto, ese coeficiente bajó a su nivel más bajo en 30 años. Pero fíjate que lo fascinante aquí es el diagnóstico que hacen. ¿A qué te refieres? El documento argumenta que esta mejora no es un simple efecto secundario del crecimiento económico. De hecho, señalan que por años el PIB crecía pero la pobreza no bajaba. Ahí es donde se pone interesante el debate que plantean. Hay una gráfica en el documento, la gráfica 5, que es muy elocuente. Sí, muy clara. Muestra que entre 2010 y 2018 la economía mexicana crecía, pero el porcentaje de pobres, pues, se quedaba prácticamente estancado. Y luego, a partir de 2018, ves una caída muy pronunciada. La narrativa que construyen es, bueno, muy clara. Totalmente. El crecimiento por sí solo no basta. Se necesitan políticas deliberadas, como las transferencias directas, los aumentos al salario mínimo, para de verdad mover la aguja. Pero para luego distribuirla. Exactamente. El argumento implícito es que la distribución directa de recursos a la base de la pirámide es en sí misma un motor de bienestar y de la economía interna. Y la maquinaria para esto son los programas que ya conocemos, las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad, el apoyo a madres trabajadoras y sembrando vida para el campo, claro. Esos son los pilares. Y mencionan una figura clave en la entrega de estos apoyos, los servidores de la nación. Para quien no esté familiarizado, ¿quiénes son y por qué son tan importantes en este esquema? Es fundamental entenderlos. Los servidores de la nación no son simples mensajeros. Son una estructura de personal que se creó en el sexenio anterior. Gente que está en campo, que va casa por casa para censar a los posibles beneficiarios y, en muchos casos, facilitar la entrega. O sea, eliminan al intermediario. Esa es la lógica.
Eliminar a los antiguos intermediarios, ya fueran líderes locales, organizaciones, gestores políticos, que a menudo, controlaban el flujo de recursos y lo usaban con fines clientelares. La idea es un contacto directo, Sin filtros. gobierno y ciudadano. Entendido. Entonces, el plan se articula sobre esa base. Derechos garantizados, transferencias directas y esta estructura para entregarlas. Ahora, el programa se organiza en 6 objetivos prioritarios. No podemos verlos todos, pero sí analizar la lógica que los une. El primero, por ejemplo, se enfoca en los grupos más vulnerables. Sí, el primer objetivo es reducir la vulnerabilidad de personas adultas mayores, personas con discapacidad y, ahora se añade, mujeres de 60 a 64 años. Es la idea de poner una red de seguridad debajo de quienes tienen más riesgo, digamos. Y las cifras que dan son para pensarse. Mucho. En México hay 13.5 millones de personas de 65 años o más. El documento presume un avance importante. Señala que en 2018, casi la mitad de las personas con discapacidad vivían en pobreza. Casi la mitad. Y para 2024, esa cifra se redujo a un 32.9%. Luego hay un salto interesante. El tercer objetivo se enfoca específicamente en disminuir la pobreza rural. Y subraya una realidad que a veces se nos olvida en las ciudades. Casi la mitad de la gente que vive en el campo, un 48.8%, es pobre. ¿Cómo cambia la estrategia para atender este problema tan específico? Ahí es donde programas como Sembrando Vida cobran protagonismo. Ya no es solo una transferencia monetaria, es un programa que busca vincular el apoyo económico con el trabajo de la tierra, con la reforestación. Es un enfoque distinto. Sí, es un intento de abordar la pobreza desde sus raíces productivas. El documento destaca además que un 43% de quienes reciben este apoyo son indígenas, reconociendo que es en estas comunidades donde la pobreza, es más profunda. Y eso conecta directamente con el sexto objetivo, que me parece la pieza que amarra todo. El de las brechas territoriales. Exacto. Reducir las brechas de desigualdad entre territorios. El propio texto admite que por décadas el Estado se retiró de muchas zonas rurales en temas como el abasto de alimentos o los servicios financieros, y eso creó abismos de desigualdad. Totalmente. Y aquí es donde vemos cómo la gran idea de Palacio Nacional termina convirtiéndose en una acción concreta en un municipio alejado. ¿Cómo? Mencionan el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Hay que pensar en el FAIS como el dinero que el gobierno federal le manda directamente a los estados y municipios para que ellos decidan si lo más urgente es ponerle techo a una escuela o meter agua potable en una colonia o pavimentar una calle. Ah, claro. Es la forma de asegurar que el presupuesto federal llegue a resolver carencias muy específicas a nivel local. Justo, atacando esa desigualdad territorial de la que hablábamos. Perfecto. Entonces, tenemos un plan nacional masivo, con una filosofía clara, objetivos definidos. Pero un plan es solo papel si no existe la maquinaria burocrática para ejecutarlo. Correcto. Y al seguir explorando los documentos del día, encontramos detalles fascinantes de la Secretaría de Hacienda que nos dan una increíble ventana a esa maquinaria. Son esos detalles los que le dan vida al aparato estatal. Por ejemplo, te encuentras un oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A primera vista es algo árido. Se modifica la autorización a una institución de banca múltiple. Suena muy técnico, pero fíjate en el detalle. Banco Forjadores S.A. solicita cambiar su nombre a Banco Banfeliz S.A. y mover su sede a San Pedro Garza García en Nuevo León. Que parece un trámite menor, pero nos dice mucho, ¿no? Nos dice que el sistema financiero es un ente vivo, que las empresas cambian, se fusionan, se reubican, y que el Estado tiene que estar ahí, supervisando cada movimiento para garantizar la estabilidad y la legalidad. Cada uno de estos cambios, por trivial que parezca, requiere un permiso, una revisión y una publicación oficial. Es el rol regulador del Estado en su expresión más cotidiana. Exacto. Y entre todos estos decretos y avisos formales, me topé con algo que la verdad parece sacado de otro mundo y que revela el nivel de detalle al que llega la administración. A ver. La lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles. Es una lista de precios oficial para la chatarra del gobierno. Siempre es una joya encontrarla. Es la prueba de que el gobierno tiene que administrar absolutamente todo, hasta lo que ya no sirve.
Es que los detalles son increíbles. Por ejemplo, el kilogramo de cobre desnudo, un desecho común, tiene un valor mínimo de 157.18 pesos. Nada mal. 1 litro de aceite quemado de vehículos, 2.38 pesos. Y mi favorito personal, el kilogramo de acero inoxidable proveniente de instrumental médico dañado, tiene un precio base de 13.47 pesos. Ahí está. Así que, si alguna vez alguien se preguntó cuál es el precio oficial de un bisturí roto del IMSS, ahí está la respuesta. Y aunque nos dé risa, lo que parece una simple lista de precios es en realidad un mecanismo fundamental de control y de transparencia. ¿Por qué de transparencia? Al establecer un valor mínimo oficial para cada tipo de desecho, se busca evitar la discrecionalidad en la venta de estos activos. Impide que alguien venda, por ejemplo, 1 tonelada de cobre a un precio simbólico a un comprador amigo. Claro, previene la corrupción a un nivel muy básico. Es una herramienta, a un nivel muy granular, para asegurar que el Estado recupere el mayor valor posible de sus bienes, incluso de la basura. Queda clarísimo. Tenemos el plan, tenemos la maquinaria regulatoria y de control, pero falta el componente más importante, la gente. Las personas, claro. Un plan de esta magnitud no se ejecuta solo con decretos. Se necesitan personas. Y el Diario Oficial nos da una ventana fascinante a cómo el Estado recluta a su gente. Así es, el documento está repleto de convocatorias para plazas vacantes del servicio profesional de carrera. Y no en una, sino en un montón de secretarías clave. Gobernación, Hacienda, Economía, Educación Pública, todas. Estas convocatorias son, en esencia, el proceso de contratación del ejército de funcionarios que tiene que, como dicen, aterrizar el programa de bienestar que discutíamos al principio. Y de nuevo, el nivel de detalle es impresionante. Se publican los puestos, desde jefaturas de departamento hasta direcciones de área, con sus sueldos brutos mensuales, las funciones específicas, el perfil que se busca. Todo el proceso está mapeado. Sí, desde que subes tu currículum al portal Trabaja en, hasta las distintas etapas de evaluación de conocimientos, mérito, experiencia. Fíjate cómo esto cierra el círculo. Estos no son solo trabajos cualquiera. El subdirector de área que están buscando en la Secretaría de Bienestar es la persona que probablemente tendrá que gestionar el presupuesto de uno de estos programas. O el analista en Hacienda. El analista que buscan en Hacienda es quien medirá el impacto de estas políticas. Se está reclutando al personal técnico y administrativo que debe convertir la visión política en expedientes, presupuestos, evaluaciones y, resultados medibles. Y me llama la atención cómo incluso en el reclutamiento se filtran los objetivos del plan general. En los criterios de evaluación, más allá de la experiencia y los estudios, se mencionan cosas como puntos adicionales por autoadscripción a un pueblo o comunidad indígena. Interesante. O por tener perspectiva de juventudes, si eres un candidato menor de 30 años. O sea, se busca construir una burocracia que en teoría se parezca más a la población que debe servir. Es la coherencia del sistema, o al menos el intento de lograrla. Desde la declaración filosófica del humanismo mexicano, pasando por las reglas para vender un tornillo viejo, hasta los criterios para contratar a un nuevo funcionario. Todo está, o debería estar, interconectado. Vimos el ciclo completo. Hemos visto el ciclo completo de la administración pública en los documentos de un solo día. Así es. Al final, el análisis de un solo diario oficial nos muestra un ecosistema completo. No es solo un decreto presidencial, es la filosofía política que busca transformar la vida de millones. Es la regulación que mantiene a flote el sistema financiero. El valor de un carrete de madera de desecho y los requisitos exactos para ser subdirector de área en una secretaría. Todo funcionando al mismo tiempo. Y nos deja con una reflexión final. El documento presenta una narrativa de éxito muy clara, respaldada con cifras oficiales sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y sobre esa base construye metas muy ambiciosas para el futuro, todas cimentadas en una convicción profunda sobre el papel central del Estado como garante del bienestar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La gran pregunta que queda en el aire es cómo esta maquinaria administrativa, tan vasta y tan compleja, con sus rigurosos procedimientos y su personal de carrera, logrará mantener el impulso y la coherencia para que esa visión estratégica delineada en el plan se convierta efectivamente en una realidad tangible en cada rincón del país durante los próximos 6 años.